¿Sabes lo que se siente cuando tu marido de 12 años te da una olla de $10 por tu cumpleaños? Y luego descubres que le acaba de regalar un BMW de $50,000 a su exesposa. Yo estaba ahí parada, sosteniendo esa olla barata, viendo las fotos que ella había subido a Instagram. Un BMW blanco, nuevecito, con un moño rojo gigante. ¿Y sabes qué me dijo cuando lo confronté? Es que ella es la madre de mis hijos, María. Tú no entiendes. ¿No entiendo? Oh, pero sí iba a entender. Perfectamente. 3 horas antes. Todo comenzó en lo que se suponía iba a ser mi día especial. Cumplía 35 años y después de 12 años de matrimonio con Roberto, creía que finalmente había encontrado la estabilidad que siempre busqué. Roberto tenía 42 años, era ingeniero civil, ganaba bien. Yo había dejado mi carrera como diseñadora gráfica para apoyar la suya, para ser la esposa perfecta. Su exesposa Claudia había sido un tema complicado desde el principio. Tenían 2 hijos juntos, Sofía de 16 y Diego de 14. Yo los amaba como propios, pero ella siempre encontraba la manera de estar presente. Las llamadas a medianoche por emergencias con los niños, los pagos extra que siempre necesitaba, las cenas familiares donde yo era tratada como la intrusa. Pero yo aguantaba, porque amaba a Roberto y porque creía que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Qué equivocada estaba. Esa mañana desperté emocionada. Roberto había salido temprano, supuestamente a una reunión de trabajo, pero me había dejado una nota. «Feliz cumpleaños, amor, te tengo una sorpresa». Pasé todo el día imaginando qué podría ser. Habíamos hablado de renovar la cocina. Yo había estado mirando anillos de compromiso renovado. Incluso pensé que tal vez había planeado una cena romántica. Llegó a casa a las 6:30 con una bolsa de papel en la mano. Una bolsa pequeña, muy pequeña. «Feliz cumpleaños, mi amor», me dijo, dándome un beso en la mejilla. Frío, mecánico. Abrí la bolsa y ahí estaba. Una olla. Una olla de aluminio barata, con la etiqueta de precio todavía pegada. «Es para que cocines más rico», me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sentí como si me hubieran abofeteado. 12 años de matrimonio y esto era lo que valía para él. $10. Pero la verdadera puñalada vino 5 minutos después. Mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era una historia de Claudia, y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Un BMW Serie 3, blanco, reluciente, con un moño rojo enorme en el techo. Y la descripción que me heló la sangre. «Gracias, Roberto, por este regalo tan especial. Los mejores exmaridos se convierten en los mejores amigos». Mis manos temblaron mientras hacía screenshot tras screenshot. $50,000. $50,000. Para ella, para la mujer que lo había dejado por otro hombre hace 5 años. Y para mí, su esposa actual, la mujer que había sacrificado todo por él, $10. Corrí a buscarlo. No estaba en la sala, no estaba en el jardín. Lo encontré en su oficina al teléfono. «Sí, Claudia, espero que te haya gustado. Te lo mereces». En ese momento, parada en el marco de la puerta, sosteniendo una olla de $10, mientras escuchaba a mi marido diciéndole a su ex que se merecía un BMW, algo se rompió dentro de mí, para siempre. ¿Y lo que pasó después? Bueno, digamos que Roberto aprendió de la manera más dolorosa posible que algunas venganzas valen mucho más que $50,000. Esa noche no pude dormir. Roberto roncaba a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillarme de la peor manera posible. Yo estaba despierta, mirando al techo, con 1000 preguntas martillando mi cabeza. ¿De dónde había sacado $50,000? Nosotros teníamos cuentas conjuntas. Yo manejaba las finanzas del hogar. No había visto ningún retiro tan grande. Me levanté sigilosamente y fui a su oficina.
Si Roberto creía que podía jugar conmigo, estaba muy equivocado. Yo no era solo una esposa decorativa. Había estudiado diseño gráfico, sí, pero también había tomado cursos de contabilidad para ayudarlo con su negocio. Sabía leer números y sabía cuando algo no cuadraba. Encendí su computadora. Conocía su contraseña porque siempre había sido transparente conmigo, o eso creía. Sofía 2008, el año de nacimiento de su hija mayor. Típico de Roberto, predecible hasta en sus secretos. Entré a su cuenta bancaria personal, la que supuestamente solo usaba para gastos menores, y ahí estaba, una transferencia de $50,000. Fecha: ayer. Destinatario: Claudia Morales. Pero lo que me hizo temblar no fue la transferencia, fue ver el saldo anterior. $200,000. $200,000 en una cuenta que se suponía tenía máximo $5,000 para gastos personales. Seguí revisando, mes tras mes de transferencias, $10,000 aquí, $15,000 allá, todas para Claudia, y todas mientras yo me preocupaba por cada centavo que gastábamos en la casa, mientras yo compraba marcas genéricas en el supermercado para ahorrar dinero. Durante los últimos 3 años, Roberto le había dado más de $300,000 a su ex esposa, y yo viviendo como una indigente. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino cuando encontré los emails. Mi amor, sabes que todo lo que hago es por ti y los niños. María no entiende nuestra conexión especial. Pronto encontraré la manera de estar contigo oficialmente. Roberto, eres el mejor. Nadie me ha cuidado como tú. María es muy afortunada de tenerte aunque sea temporalmente. Temporalmente. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. 3 años de emails, 3 años de te amo, te extraño, pronto estaremos juntos. 3 años mientras yo cocinaba para él, lavaba su ropa, dormía en su cama y creía que éramos felices. La última conversación era de hace una semana. Claudia, ya hablé con un abogado. Voy a pedirle el divorcio a María después de su cumpleaños. No quiero arruinarle su día especial. ¿Su día especial? ¿Una olla de $10 era su idea de no arruinar mi día especial? Roberto, estoy tan emocionada. Estos 5 años separados han sido los más difíciles de mi vida. Nunca debí haberte dejado. Yo tampoco debí casarme con María tan rápido. Fue mi manera de olvidarte, pero nunca funcionó. Siempre has sido tú. Mis manos temblaban mientras leía. 5 años. Los últimos 5 años de mi matrimonio habían sido una mentira. Roberto no me amaba. Nunca me había amado. Yo era solo un paño de lágrimas, una niñera cara, una fachada mientras él planeaba su regreso con Claudia. Pero había más. Mucho más. Encontré documentos legales. Roberto había puesto la casa a nombre de Claudia. Nuestra casa. La casa donde yo vivía, que yo había decorado, donde yo había invertido mi herencia de mi abuela para el enganche. Ahora era de ella. Y había un testamento. Si algo le pasaba a Roberto, todo iba para Claudia y los niños. Yo no existía. Después de 12 años de matrimonio, legalmente yo no existía. También encontré algo más perturbador. Fotos. Cientos de fotos de Claudia en su computadora. En bikini, en vestidos elegantes, íntimas. Algunas eran recientes. Muy recientes. Algunas eran de lugares que yo reconocía. El hotel donde supuestamente Roberto había tenido sus conferencias de trabajo el mes pasado. El restaurante donde me dijo que había tenido una cena de negocios la semana anterior. Roberto no había dejado de verla, nunca. Durante todo nuestro matrimonio, él había estado manteniendo 2 vidas, y yo había sido tan estúpida, tan ciega, tan confiada, que nunca sospeché nada. Me quedé ahí sentada hasta que amaneció, leyendo cada email, cada documento, cada transferencia, armando el rompecabezas de mi propia humillación. Cuando Roberto se despertó y bajó a desayunar, yo ya estaba en la cocina, preparándole café como siempre, como la buena esposa que él creía que era. «Buenos días, mi amor», me dijo, dándome el mismo beso frío en la mejilla. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», le respondí con mi mejor sonrisa. «Roberto, tengo una pregunta». «Dime». «¿De dónde sacaste el dinero para el regalo de Claudia?» Su cara cambió. Solo por un segundo, pero yo lo vi. Pánico.
¿Qué regalo? El BMW, Roberto. El BMW de $50,000 que le regalaste ayer, por su cumpleaños. Ah, eso. Fueron ahorros personales. Sabes que siempre he sido responsable con los niños. ¿De ahorros personales de dónde? María, no vamos a tener esta conversación. Claudia es la madre de mis hijos y punto. Tienes razón, le dije, sirviéndole su café exactamente como le gustaba. No vamos a tenerla. Se fue a trabajar tranquilo, creyendo que había ganado la discusión. No tenía idea de que yo ya sabía todo. No tenía idea de que mientras él me decía que no iba a tener esa conversación, yo ya estaba planeando una conversación muy diferente. Una conversación con mi abogado. A las 9 de la mañana ya estaba en la oficina de Patricia Herrera, la mejor abogada de divorcios de la ciudad. La misma abogada que había ayudado a mi hermana cuando su exmarido trató de quedarse con todo. Patricia era conocida por ser implacable. Exactamente lo que yo necesitaba. María, cuéntame todo, me dijo después de que le entregué una carpeta con todas las pruebas que había recopilado. Emails impresos, capturas de pantalla de las transferencias bancarias, fotos de los documentos legales. Todo. Patricia revisó cada documento con la precisión de un cirujano. Sus cejas se alzaron varias veces. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes. «Esto es oro puro», me dijo. «Tu marido no solo ha cometido adulterio, sino que ha transferido bienes matrimoniales sin tu consentimiento. ¿Y esto de poner la casa a nombre de su ex esposa? María, ¿esto es fraude conyugal?» ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no solo vas a salir bien parada en el divorcio, vas a salir victoriosa. Roberto va a tener que devolver cada centavo que le dio a Claudia con dinero de la sociedad conyugal. Y va a tener que pagar daños punitivos por ocultarte estos movimientos. Por primera vez en 24 horas, sonreí. Una sonrisa real. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame una semana. Voy a preparar todo para que cuando le entreguemos los papeles no tenga escapatoria. Pero María, necesito que mientras tanto actúes completamente normal. No puedes sospechar nada. Actuar normal. Podía hacer eso. Después de todo, había estado actuando la esposa feliz durante años sin saberlo. Regresé a casa y seguí con mi rutina. Limpié la casa, preparé la comida, sonreí cuando Roberto llegó del trabajo. Pero por las noches, cuando él dormía, yo trabajaba, investigando, documentando, preparando mi arsenal. Descubrí que Roberto tenía otra cuenta bancaria en las Islas Caimán, una cuenta con $500,000, dinero que había estado desviando de su empresa durante años. No solo me había estado engañando a mí, sino también a sus socios comerciales. También descubrí algo interesante sobre Claudia. Resulta que ella nunca había dejado de recibir pensión alimenticia, aunque según los registros oficiales, ella tenía un trabajo que pagaba $60,000 al año. Estaba cometiendo fraude contra el sistema, y yo tenía las pruebas. Pero lo más interesante lo descubrí el jueves por la noche. Roberto había salido supuestamente a una cena de trabajo. Yo decidí seguirlo. Lo sé, suena patético, pero necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud de su traición. Lo seguí hasta un restaurante elegante en el centro. Y ahí estaba, cenando con Claudia, riéndose, tomándose de las manos, besándose como adolescentes. Tomé fotos desde mi auto, muchas fotos. Pero la cereza del pastel vino cuando lo siguió a un hotel. Entré después de ellos y soborné al botones con $100 para que me dijera el número de habitación. Habitación 1247, registrada a nombre de Roberto Méndez, para 2 noches. 2 noches. Mientras yo estaba en casa creyendo que él estaba trabajando, él estaba en un hotel de lujo con su ex esposa, con mi dinero. Esperé en el lobby hasta las 2 de la mañana. Cuando salieron del elevador abrazados y riéndose, yo estaba ahí, con mi teléfono grabando. «María», Roberto palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?» Podría preguntarte lo mismo, pero creo que es obvio. Claudia, la muy descarada, ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzada. Me miró de arriba a abajo y sonrió. «María, esto era inevitable. Roberto y yo tenemos historia. Tú siempre fuiste temporal.
¿Temporal? Me reí. ¿12 años son temporales? Comparados con los 18 años que Roberto y yo llevamos siendo la familia real, sí. Roberto trataba de callarla, pero era demasiado tarde. Ella siguió hablando. ¿En serio creías que él te amaba? Por favor, eres conveniente. Alguien que le cocine y le lave la ropa mientras yo crío a sus hijos y me convierto en la mujer exitosa que soy. ¿Exitosa? Ahora sí me reí de verdad. Exitosa. ¿Te refieres a ser mantenida por un hombre que no es tu marido mientras cobras pensión alimenticia ilegalmente? Su sonrisa se desvaneció. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo, Claudia. Sé de las cuentas bancarias ocultas. Sé del fraude a la pensión alimenticia. Sé de los bienes matrimoniales transferidos ilegalmente. Lo sé todo. Roberto por fin encontró su voz. María, ¿podemos hablar de esto en casa? No, le dije. Ya no hay nada que hablar. Mañana vas a recibir los papeles de divorcio. Y Claudia, tú vas a recibir una citación de la corte por fraude. Salí del hotel sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Ellos creían que yo era la víctima. No tenían idea de que acababan de despertar a su peor enemigo. Al día siguiente, Patricia cumplió su palabra. Los papeles fueron entregados a Roberto en su oficina, frente a todos sus empleados. También fueron entregados a Claudia en su trabajo, y copias fueron enviadas a los socios comerciales de Roberto informándoles sobre las cuentas bancarias ocultas. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, yo estaba empacando mis cosas. María, por favor, ¿podemos arreglar esto? No hay nada que arreglar, Roberto. Durante 12 años te di lo mejor de mí, y durante 5 años tú me diste lo peor de ti. ¿Fue un error? No, le dije. Casarte conmigo fue el error, pero engañarme, robarme, humillarme, eso fueron decisiones conscientes. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré lo que pidas. No quiero tu dinero, Roberto. Quiero justicia, y la voy a obtener. Esa noche dormí en un hotel. Por primera vez en meses dormí profundamente porque sabía que al final la mujer que valía $10 le iba a costar mucho más que 50,000. Una semana después del enfrentamiento en el hotel, mi teléfono no paraba de sonar. Roberto me llamaba 20 veces al día. Sus mensajes pasaron de súplicas a amenazas, luego de vuelta súplicas, pero yo no contesté ni una sola llamada. Todo lo que tenía que decirle se lo diría a través de Patricia. El primer golpe llegó el lunes. La empresa de Roberto recibió una auditoría sorpresa del Servicio de Impuestos. Alguien había reportado irregularidades en las cuentas. Por supuesto, ese alguien había sido yo. Con todas las pruebas de las transferencias ilegales y las cuentas ocultas, los auditores encontraron exactamente lo que estaban buscando. El martes, Claudia fue arrestada en su oficina por fraude de pensión alimenticia. Resulta que cuando presenté las pruebas de que había estado recibiendo dinero extra de Roberto mientras declaraba ingresos falsos, el sistema judicial actuó rápidamente. La sacaron esposada frente a todos sus colegas. Las fotos salieron en el periódico local. El miércoles, Roberto perdió 3 de sus clientes más grandes cuando se enteraron de que estaba bajo investigación fiscal. Su reputación profesional se desplomó de la noche a la mañana. El jueves, Patricia me citó en su oficina para darme las buenas noticias. María, tengo el reporte preliminar del perito contable. Roberto no solo te debe los 300,000 que le dio a Claudia, sino que por el fraude conyugal y la transferencia ilegal de la casa, vas a recibir una compensación de $1,200,000. 1,000,000, no podía procesarlo. Y eso sin contar la casa, que va a tener que transferir de vuelta a tu nombre. Ah, y la pensión alimenticia que él va a tener que pagarte durante los próximos 10 años. ¿Pensión alimenticia? Pero yo puedo trabajar. María, tú dejaste tu carrera para apoyar la suya. Económicamente hablando, eres la parte vulnerable en este divorcio. La ley te protege. Ese viernes por la noche, estaba en mi nuevo apartamento cuando tocaron la puerta. Era Sofía, la hija de Roberto. María, ¿puedo pasar? Sofía tenía 16 años y siempre habíamos tenido una buena relación. La dejé entrar y le preparé un té. María, necesito que sepas algo, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sabía lo de papá y mamá.
que sabías exactamente. Que nunca dejaron de verse, que mamá siempre decía que tú eras temporal, que papá le daba dinero todo el tiempo. Pausó para limpiarse las lágrimas. Yo traté de decirte varias veces, pero mamá me amenazó con no dejarme ver a papá si hablaba. Sofía, no es tu culpa. Sí lo es, porque yo vi cómo te trataba papá, como si no importaras. Y mamá siempre hablaba mal de ti cuando tú no estabas. Decía que eras patética por no darte cuenta de lo obvio. Esas palabras me dolieron más que cualquier infidelidad. Que un adolescente de 16 años hubiera visto mi humillación antes que yo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque mamá está en la cárcel y papá perdió casi todos sus clientes. Y ahora están culpándote por arruinar la familia. Sofía me miró directamente a los ojos. Pero yo sé que ellos se arruinaron solos. Y quería que supieras que no todos pensamos que eres la villana. Esa conversación me dio algo que no sabía que necesitaba. Validación. No estaba loca. No había estado imaginando cosas. Había sido víctima de una mentira elaborada y ahora finalmente estaba cobrando justicia. El sábado por la noche, Patricia me llamó con más noticias. María, Roberto quiere negociar. Está desesperado. Su empresa está quebrada, Claudia está en prisión preventiva y sus abogados le dijeron que va a perder hasta la camisa si esto llega a juicio. ¿Qué propone? Te ofrece $2 millones en efectivo, la casa y renuncia a pelear cualquier parte del acuerdo de divorcio. A cambio, quiere que retires las denuncias penales contra él y Claudia. ¿2 millones? María, si vamos a juicio, probablemente ganarás más, pero un juicio puede durar años. Esto lo resuelves en un mes y puedes seguir con tu vida. Esa noche me quedé despierta pensando, $2 millones, la casa donde había invertido la herencia de mi abuela. Libertad completa de Roberto y Claudia. Pero había algo más que quería. El domingo le dije a Patricia mi decisión. Acepto el acuerdo, pero con una condición adicional. Dime, quiero que Roberto y Claudia firmen una declaración pública disculpándose conmigo por el fraude y la infidelidad, y quiero que esa disculpa se publique en el periódico local. Patricia sonrió. María, me encanta cómo piensas. Roberto no tenía opción. Sus abogados le dijeron que era eso o perder absolutamente todo en un juicio que se haría público y arruinaría para siempre cualquier posibilidad de reconstruir su carrera. La disculpa se publicó el miércoles en la sección de anuncios clasificados. Roberto Méndez y Claudia Morales desean disculparse públicamente con María González por el dolor causado por nuestra relación extramarital y el manejo fraudulento de bienes matrimoniales durante nuestros 5 años de engaño. María es una mujer íntegra, que no merecía ser tratada con deshonestidad y traición. Asumimos completa responsabilidad por nuestras acciones. El jueves por la mañana firmamos todos los documentos. Cuando salí del despacho de Patricia, tenía un cheque por $2 millones, las escrituras de mi casa y algo que no había tenido en años, respeto por mí misma. Roberto estaba esperándome en el estacionamiento. María, por favor, solo quiero decirte... No hay nada que decir, Roberto. ¿Puedes perdonarme algún día? Lo miré por última vez. El hombre que había desperdiciado 12 años de mi vida. El hombre que me había valorado en $10. Ya te perdoné, Roberto, pero eso no significa que voy a olvidar. Y definitivamente no significa que vas a formar parte de mi vida. Me subí a mi auto nuevo, un Mercedes que había comprado esa mañana, y me alejé sin mirar atrás. 6 meses después del divorcio, mi vida era completamente diferente. No solo por el dinero, aunque no voy a mentir, $2 millones cambian muchas cosas. Era diferente porque por primera vez en 12 años, yo tomaba las decisiones. Lo primero que hice fue renovar completamente la casa.
Cada mueble que Roberto había tocado, cada decoración que había elegido, todo fue reemplazado. Contraté a los mejores diseñadores de interiores de la ciudad y les dije, quiero que esta casa refleje quién soy yo, no quién era cuando estaba casada. El resultado fue espectacular. Colores vibrantes, arte moderno, un estudio de diseño gráfico completo en el segundo piso. Por primera vez, mi casa se sentía como mi hogar. Pero lo más importante que hice fue volver a trabajar, no por necesidad económica, sino porque me había dado cuenta de cuánto había perdido de mí misma durante esos años de matrimonio. Abrí mi propia agencia de diseño gráfico, María González Creative Studio. Con mi experiencia y ahora con capital para invertir en los mejores equipos y software, rápidamente conseguí clientes importantes. Mi primer cliente grande fue Irónico, una firma de abogados que quería renovar su imagen de marca. Cuando terminé su propuesta de diseño, me ofrecieron un contrato por $100,000 anuales. $100,000 por hacer lo que amaba. Roberto me había hecho creer que mi carrera no valía nada, pero resulta que yo había estado subestimando mi propio talento durante años. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era Diego, el hijo menor de Roberto. María, ¿puedo venir a verte? Diego tenía 14 años y siempre había sido un niño dulce. Le dije que sí, por supuesto. Cuando llegó, se veía nervioso. María, quería pedirte perdón. ¿Por qué, Diego? Por no haberte defendido cuando mamá hablaba mal de ti, por no haber sido valiente como Sofía. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Y quería preguntarte algo. Lo que quieras. ¿Puedo seguir visitándote? Sé que ya no eres mi madrastra, pero tú fuiste más madre para mí en estos años que mamá. Y ahora que papá y mamá están como están, yo no tengo con quién hablar. Mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo. Estos niños no tenían culpa de las decisiones de sus padres. Diego, mi puerta siempre va a estar abierta para ti y para Sofía. Siempre. Resulta que Roberto estaba viviendo en un apartamento pequeño, tratando de reconstruir su empresa. Claudia había salido de la cárcel con libertad condicional, pero había perdido su trabajo y su reputación. Su gran historia de amor se había convertido en dos personas arruinadas culpándose mutuamente por la catástrofe que habían creado. Los niños, mientras tanto, estaban en medio del caos emocional. Sofía me contó que sus padres peleaban constantemente, cada uno culpando al otro por haber perdido la vida cómoda que tenían cuando estabas con papá. Es gracioso, me dijo Sofía durante una de nuestras cenas mensuales. Ahora que están juntos se dan cuenta de que nunca se llevaron bien, solo se llevaban bien cuando tú estabas ahí para odiar. Esas palabras me hicieron reflexionar. Roberto y Claudia no se amaban realmente. Se amaban la idea del romance prohibido, del drama, de tener algo que no podían tener. Cuando finalmente lo tuvieron, se dieron cuenta de que no era lo que realmente querían. 8 meses después del divorcio, mi negocio estaba floreciendo. Tenía 12 empleados y acababa de firmar un contrato con una empresa multinacional. Estaba ganando más dinero del que nunca había soñado, haciendo el trabajo que amaba. También había empezado a salir con alguien. Se llamaba Andrés. Era arquitecto y había conocido a través de un proyecto de trabajo. Era divorciado también, tenía un hijo de 10 años, y había pasado por su propio infierno matrimonial. Sabíamos reconocer las cicatrices del otro. Lo más importante era que Andrés me trataba como una igual, no como una empleada doméstica, no como un accesorio, sino como una socia, como una compañera de vida real. Nuestras conversaciones eran sobre nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas. Cuando me regaló algo por mi cumpleaños, mi primer cumpleaños después del divorcio, fue una tablet profesional para diseño que costaba $3,000, porque había estado prestando atención a lo que realmente me importaba. No puedo creer que tu exmarido te haya regalado una olla de $10, me dijo cuando le conté toda la historia. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando que yo no valía más que eso, y por mucho tiempo yo también lo creí. ¿Y ahora qué crees? Miré alrededor, mi estudio lleno de proyectos exitosos, mi casa hermosa, mi vida reconstruida completamente en mis propios términos. Ahora creo que valgo exactamente lo que estoy dispuesta a aceptar que valgo,
y he decidido que eso es mucho más de lo que Roberto jamás podría ofrecer. Un año después, Roberto me envió un mensaje de texto, el primero en meses. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy en problemas financieros serios. ¿Podrías considerar prestarme dinero? Te pagaré con intereses. Leí el mensaje 3 veces. El hombre que me valoró en $10 ahora me pedía dinero prestado. El hombre que gastó $50,000 en su exmarida, sin pensarlo 2 veces, ahora me suplicaba ayuda financiera. Mi respuesta fue simple. No. No añadí explicaciones. No le dije por qué. No le recordé todo lo que me había hecho. Solo no. Porque finalmente había aprendido que no le debía nada a nadie que no me haya valorado cuando tuve la oportunidad. 2 años después del divorcio, cuando ya creía que Roberto y Claudia eran parte del pasado, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia, mi abogada. María, tenemos un problema. Roberto está demandándote. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que el acuerdo de divorcio fue firmado bajo coerción y que las pruebas que presentaste fueron obtenidas ilegalmente. Quiere recuperar parte del dinero. Me senté lentamente. Después de 2 años construyendo mi nueva vida, Roberto todavía trataba de arruinarla. Patricia, ¿tiene alguna posibilidad de ganar? Honestamente, no, pero va a ser un proceso largo y costoso. Y hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Su nueva abogada es muy agresiva. Se llama Carmen Vázquez y se especializa en revertir acuerdos de divorcio. Pero María, investigué un poco y descubrí algo interesante. Adivina quién está pagando sus honorarios. No me digas que... Claudia. Aparentemente conseguía trabajo en una empresa de su primo y ha estado ahorrando cada centavo para financiar esta demanda. Así que era eso. Roberto y Claudia habían decidido que su fracaso matrimonial y financiero era culpa mía, y ahora querían desquitarse. La primera audiencia fue 3 meses después. Entré a la corte con Patricia, y ahí estaban ellos. Roberto se veía demacrado. Había perdido peso, su traje era viejo. Claudia, en cambio, parecía decidida, casi furiosa. Su abogada, Carmen Vázquez, era exactamente lo que Patricia había descrito. Agresiva, calculadora y aparentemente convencida de que podía intimidarme. Su señoría, comenzó Carmen. Mi cliente fue víctima de una trampa elaborada por la demandada, quien utilizó métodos ilegales para obtener información privada y forzar un acuerdo abusivo. Patricia se levantó inmediatamente. Su señoría, todos los documentos fueron obtenidos de computadoras y cuentas a las cuales la señora González tenía acceso legal como esposa. No hay nada ilegal en descubrir que tu marido te está engañando y robando. El juez revisó los documentos originales durante lo que parecieron horas. Finalmente habló. Señora Vázquez, ¿tiene evidencia de que los documentos fueron obtenidos ilegalmente? Su señoría, la señora González accedió a la computadora personal de mi cliente sin su conocimiento. Una computadora en el hogar matrimonial, a la cual ella tenía acceso durante el matrimonio. Continúe. Carmen empezó a verse menos confiada. Su señoría, el monto del acuerdo fue excesivo considerando... ¿Considerando qué? ¿Que el señor Méndez transfirió $300,000 de bienes matrimoniales sin el conocimiento de su esposa? ¿Que ocultó cuentas bancarias? ¿Que cometió adulterio durante 5 años? Señora Vázquez, necesito que me explique exactamente cuál es la base legal de esta demanda. Carmen tartamudeó. No tenía una base legal sólida, y el juez estaba dando cuenta. Pero entonces Roberto pidió hablar. Su señoría, yo admito que cometí errores, pero María me arruinó la vida por venganza. Perdí mi empresa, mi reputación, todo. El castigo no corresponde al crimen. El juez lo miró fijamente. Señor Méndez, ¿usted está sugiriendo que su ex esposa no tenía derecho a descubrir sus infidelidades y fraudes? ¿Está sugiriendo que ella debería haber permanecido en silencio mientras usted la engañaba y robaba? No, su señoría, pero... Porque si ese es su argumento, necesito recordarle que usted firmó ese acuerdo voluntariamente, con representación legal,
después de que se presentaran evidencias irrefutables de su conducta fraudulenta. Patricia se levantó nuevamente. Su señoría, si me permite, tengo evidencia adicional que no fue presentada en el acuerdo original. Sacó una carpeta nueva. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había encontrado? Después de que se firmó el acuerdo de divorcio, investigué un poco más. Descubrí que el señor Méndez ha estado trabajando bajo otro nombre, Roberto Morales, usando el apellido de soltera de la señora Claudia Morales. Ha estado evadiendo impuestos y ocultando ingresos para evitar pagar las obligaciones del acuerdo. Roberto palideció. Claudia parecía a punto de vomitar. Además, continuó Patricia, descubrí que la señora Morales ha estado trabajando como consultora independiente sin reportar estos ingresos, violando así los términos de su libertad condicional. El juez miró severamente a Roberto y Claudia. ¿Es esto cierto, señor Méndez? Roberto no respondió. No podía. Patricia había hecho su trabajo a la perfección. Su señoría, dijo Carmen desesperadamente, estas son acusaciones nuevas que no tienen relación con... Tienen completa relación, interrumpió el juez. Demuestran un patrón de conducta fraudulenta que continúa hasta el día de hoy. No solo voy a negar esta demanda, sino que voy a ordenar una investigación completa de las finanzas del señor Méndez y la señora Morales. Cuando salimos de la corte, Roberto trató de acercarse a mí. María, por favor, esto se nos salió de las manos. No, le dije. Esto no se le salió de las manos. Ustedes tomaron la decisión consciente de atacarme otra vez. Después de todo lo que me hicieron, decidieron que todavía no era suficiente. Solo queríamos recuperar algo. ¿Recuperar qué, Roberto? ¿El dinero que gastaste en tu amante? ¿Los años que me robaste? ¿La dignidad que me quitaste? Claudia se acercó, furiosa. Tú nos arruinaste la vida, todo por una estúpida olla de $10. La miré directamente a los ojos. Claudia, yo no arruiné sus vidas. Ustedes arruinaron sus propias por sus decisiones. La diferencia es que ustedes también trataron de arruinar la mía, y yo no se los permití. Patricia me tocó el brazo. María, vámonos, ya terminamos aquí. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, me sentí extrañamente tranquila. ¿Qué va a pasar ahora?, le pregunté a Patricia. Ahora Roberto va a tener que pagar multas por evasión fiscal, Claudia probablemente regrese a prisión por violar su libertad condicional, y tú vas a recibir una compensación adicional por los gastos legales de este proceso frívolo. ¿Cuánto? Probablemente otros 200,000, tal vez más. Esa noche, en mi casa, cenando con Andrés, le conté todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Cansada, admití. Cansada de que todavía traten de hacerme pagar por haber tenido la audacia de defenderme. Pero ya terminó, ¿verdad? Sí, ya terminó. Definitivamente. Porque finalmente había entendido algo importante. Algunas personas nunca van a aceptar responsabilidad por sus acciones. Van a seguir culpando a otros hasta el final, pero eso es problema de ellos, no mío. 6 meses después de la audiencia, mi vida había alcanzado una estabilidad que nunca pensé posible. Mi empresa de diseño ahora tenía contratos internacionales, Andrés y yo habíamos decidido mudarnos juntos, y por primera vez en años dormía sin pesadillas. Pero el universo tenía un último capítulo preparado para mi historia con Roberto. Era un martes por la tarde, cuando Sofía llegó a mi oficina llorando. Ahora tenía 18 años y estudiaba diseño gráfico, inspirada, decía ella, por verme reconstruir mi vida. María, necesito contarte algo horrible. La senté en mi oficina y le preparé un té. Sofía estaba temblando. Papá y mamá se van a casar otra vez. ¿Qué? Van a casarse el próximo mes, pero no es por amor, María. Es por dinero. No entiendo. Papá se va a declarar en bancarrota, pero si se casa con mamá, puede transferir todos sus bienes restantes a nombre de ella antes de que lo haga. Es una maniobra legal para evitar pagar lo que te debe y las multas del gobierno. Mi sangre se heló. Después de todo lo que había pasado, Roberto todavía estaba tratando de estafarme. ¿Estás segura de esto?
Los escuché hablando por teléfono con su abogado. Van a hacer una ceremonia civil rápida, transferir todo, y después de la bancarrota se van a divorciar otra vez, pero quedándose con el dinero. Esa noche llamé a Patricia inmediatamente. María, si lo que dice Sofía es cierto, es fraude deliberado. Pero necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, documentos, algo que demuestre que el matrimonio es solo para evadir sus obligaciones legales. Al día siguiente, Sofía vino con una propuesta que me dejó sin palabras. María, yo puedo conseguir esas pruebas. Sofía, no quiero que te metas en problemas con tus padres. Mis padres se metieron solos en problemas, y yo estoy cansada de verlos lastimar gente inocente. Me miró con una determinación que no había visto antes. Tú me cuidaste cuando ellos estaban demasiado ocupados odiándose y engañándose. Ahora me toca cuidarte a ti. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía grabó conversaciones telefónicas, tomó fotos de documentos y recopiló evidencia de la estrategia fraudulenta. Su hermano Diego, ahora de 16 años, la ayudó. Los dos estaban hartos de las mentiras de sus padres. La evidencia era devastadora. Roberto y Claudia no solo estaban planeando un matrimonio falso, sino que habían estado ocultando dinero en cuentas bajo el nombre de la madre de Claudia. Habían transferido la propiedad de un apartamento que Roberto había comprado en secreto. Incluso habían vendido joyas y arte que técnicamente me pertenecían como parte del acuerdo de divorcio. Patricia llevó toda la evidencia directamente al FBI. El fraude ahora no era solo civil, sino criminal. La mañana de lo que iba a ser su boda, Roberto y Claudia fueron arrestados en el registro civil. Estaban vestidos de novios, con las alianzas en las manos, cuando llegaron los agentes federales. Las fotos salieron en todos los periódicos locales. Pareja arrestada en su propia boda por fraude federal. Pero lo que más me impactó no fueron los arrestos. Fue lo que pasó después. Diego y Sofía se presentaron en mi casa esa misma noche. María, nosotros ya somos mayores. Sofía tiene 18 años y yo 16. No queremos vivir más con toda esta locura. ¿Qué quieren hacer? Queremos que seas oficialmente nuestra tutora legal. Tú eres la única persona en nuestras vidas que siempre ha sido honesta, que siempre nos ha tratado con respeto, que nunca nos ha usado como peones en sus juegos. Miré a Diego y Sofía. Miré a Diego y Sofía como 2 jóvenes que había visto crecer, que había amado como propios, que ahora me pedían que los protegiera de sus propios padres. ¿Están seguros? Esto va a cambiar todo. Ya cambió todo cuando decidimos ayudarte a conseguir la evidencia, dijo Diego. Preferimos tener una madre que eligió amarnos que 2 padres biológicos que eligieron odiarse y engañarse. Esa noche llamé a Andrés para contarle todo. ¿Cómo te sientes con la idea de ser mamá instantánea de 2 adolescentes? Andrés se rió. María, mi hijo de 10 años ya los considera a sus hermanos mayores. Creo que ya somos una familia, solo nos falta que sea oficial. 3 meses después, Roberto y Claudia fueron condenados a 2 años de prisión federal por fraude y evasión fiscal. Yo recibí una compensación adicional de $800,000 por los bienes que habían intentado ocultar. Pero lo más importante que recibí fue algo que no tenía precio: una familia real. Sofía se graduó de diseño gráfico 2 años después, y ahora trabaja en mi empresa. Diego decidió estudiar Derecho, inspirado, dice él, por Patricia y por todo lo que había visto durante estos años. Andrés y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero perfecta. Su hijo de ahora 13 años fue nuestro padrino. Sofía y Diego fueron nuestros testigos. En mi discurso de boda dije algo que estaba pensando durante años. A veces la vida te da una olla de $10 cuando esperabas un BMW de $50,000. Pero si sabes qué hacer con esa olla, puede cocinar un banquete que alimente a toda una familia durante años. 5 años después de esa primera humillación, tenía una empresa valuada en $5 millones, una familia que me amaba de verdad
y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me valorara en menos de lo que sabía que valía. Roberto salió de prisión el año pasado. Vive en un apartamento pequeño, trabaja como empleado en una empresa de construcción y, según me contaron los niños, está solo. Claudia también salió, pero se mudó a otro estado. No mantienen contacto. Nunca me han pedido perdón realmente, ni disculpas sinceras, ni reconocimiento del daño que causaron. Pero ya no me importa, ya no necesito su validación, porque aprendí que el perdón no se trata de ellos, se trata de mí. Y yo me perdoné a mí misma por haber aceptado ser tratada como si valiera $10. Ahora sé que valgo mucho más, y más importante aún, nunca más lo voy a olvidar. 7 años después de esa olla de $10, estoy sentada en mi oficina escribiendo un libro. Sí, un libro sobre mi experiencia. Mi editor dice que mi historia puede ayudar a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví. El título es Más que $10. ¿Cómo reconstruí mi vida después de la traición? Mientras escribo, reflexiono sobre todas las lecciones que aprendí en este proceso. Lecciones que me costaron años de dolor, pero que ahora son la base de mi nueva vida. La primera lección fue la más difícil. Yo había permitido que esto pasara, no porque fuera culpable de la infidelidad de Roberto o de su fraude, sino porque había aceptado ser tratada como menos de lo que valía durante años. Había normalizado su falta de respeto, sus mentiras pequeñas, su manera de minimizar mis logros y mis sentimientos. Cuando miro hacia atrás, puedo ver todas las señales de alarma que ignoré. La vez que me dijo que mi trabajo era solo un hobby. Las veces que llegaba tarde sin explicación. Cómo siempre priorizaba las necesidades de Claudia sobre las mías, justificándolo como responsabilidad paternal. Cómo gradualmente fui perdiendo mi identidad hasta convertirme en la sombra de quien había sido. La segunda lección fue que la venganza no era el objetivo. La justicia sí. Durante muchos meses pensé que lo que había hecho era venganza pura. Pero hablando con mi terapeuta, sí, empecé terapia después del divorcio. Me di cuenta de que no era venganza, era justicia, era reclamar lo que me pertenecía, era negarse a ser víctima silenciosa de un abuso financiero y emocional. La venganza habría sido arruinar a Roberto por el placer de verlo sufrir. La justicia fue recuperar lo que era mío y asegurarme de que hubiera consecuencias por sus acciones. La tercera lección fue que el perdón es un proceso, no un evento. Durante años, la gente me preguntaba si había perdonado a Roberto y Claudia. Yo siempre respondía que sí, porque creía que eso era lo correcto. Pero la verdad es que el perdón real tomó años, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba soltarlo para poder seguir adelante. Perdonar no significó olvidar. Significó dejar de cargar su traición como una mochila llena de piedras. Significó dejar de darles poder sobre mi felicidad presente. La cuarta lección fue sobre el valor de la familia elegida. Los hijos de Roberto se convirtieron en mis hijos del corazón, no por sangre o matrimonio, sino por elección mutua. Andrés y su hijo nos eligieron así, como nosotros los elegimos a ellos. Patricia, mi abogada, se convirtió en una amiga de por vida. Mi terapeuta, mis empleados, mis nuevos clientes, todos formaron parte de mi red de apoyo. La familia biológica de Roberto me había rechazado después del divorcio, creyendo su versión de los eventos. Pero mi familia elegida me aceptó completamente, con toda mi historia, mis cicatrices y mi fuerza. La quinta lección fue sobre el poder de la independencia económica. Durante mi matrimonio, aunque técnicamente tenía acceso al dinero, Roberto controlaba las decisiones financieras importantes. Yo me había vuelto económicamente dependiente sin darme cuenta. Cuando reconstruí mi carrera y mi empresa, no solo recuperé mi independencia financiera, sino que también recuperé mi autoestima y mi sentido de propósito. Ahora mis decisiones económicas son mías. Mi éxito es mío. Mi futuro está bajo mi control. La sexta lección, y quizás la más importante, fue sobre reconocer mi propio valor. Durante años, había aceptado las migajas emocionales que Roberto me daba porque creía que eso era lo que merecía. Una olla de $10, atención a medias, amor condicional. Cuando finalmente entendí que yo valía mucho más,
Todo cambió. No solo mi relación con Roberto, sino mi relación conmigo misma. Empecé a exigir el respeto que merecía, a celebrar mis logros, a valorar mis propias opiniones. Ahora, cuando Andrés llega a casa después de un día difícil, no me pregunta qué hay de cenar. Me pregunta cómo estuvo mi día, qué proyectos estoy desarrollando, cómo me siento. Cuando me da un regalo, es algo que demuestra que me conoce, que me valora, que presta atención a lo que realmente me importa. Hace un mes, Roberto me envió una carta. La primera comunicación directa en 3 años. Era una disculpa. Una disculpa real esta vez, no una justificación disfrazada. María, escribió, no espero que me perdones ni que respondas esta carta. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te causé. No solo la infidelidad o el dinero. El daño de hacerte sentir que no valías nada. Ahora que he perdido todo, entiendo lo que se siente. Y me doy cuenta de que tú nunca mereciste sentirte así. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado a alguien que te valore como yo nunca pude hacerlo. Leí la carta 3 veces y luego la guardé en un cajón. No porque la necesitara para cerrar heridas. Esas ya estaban cerradas. Sino porque era evidencia de algo importante. Las personas sí pueden cambiar, pueden aprender, pueden crecer. Pero ese crecimiento no borra el daño que causaron. Y no me obligaba a readmitirlos en mi vida. Le mostré la carta a Sofía, que ahora tiene 23 años y es una diseñadora brillante. ¿Vas a responderle?, me preguntó. No, le dije. No porque esté enojada, sino porque ya no tengo nada que decirle. Esa conversación ya terminó. ¿Te alegra que finalmente entienda? Me alegra por él. Significa que tal vez no va a lastimar a nadie más de la manera que me lastimó a mí. Pero su comprensión no cambia mi historia. Solo cambia la suya. Esa noche, cenando en familia, Andrés, su hijo, Sofía y Diego, les conté sobre la carta. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije mientras servía la cena en mi vajilla favorita, la que había comprado con mi propio dinero después del divorcio. ¿Qué?, preguntó Diego. Que Roberto me regaló una olla de $10, creyendo que eso era todo lo que yo valía. Pero esa olla terminó siendo la mejor inversión de mi vida. ¿Cómo?, preguntó el hijo de Andrés. Porque me enseñó exactamente cuánto valía yo para él. Y eso me dio el coraje para descubrir cuánto valgo realmente. 8 años después de mi divorcio, una mañana llegó a mi oficina una mujer que me recordó dolorosamente a mí misma. Se llamaba Carmen, tenía 32 años y llevaba puesta una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora González, vi su historia en el periódico hace unos años, y ahora con su libro, necesito su ayuda. La invité a sentarse y le preparé un café. Sus manos temblaban mientras me contaba su historia. Mi esposo me regaló un aspirador usado por nuestro aniversario de bodas. 10 años de matrimonio y me dio un aspirador que compró en una venta de garaje por $15. Se le quebró la voz. Pero no es solo eso. Ayer descubrí que le compró a su secretaria un collar de diamantes por $2,000 porque terminó un proyecto importante. Mi corazón se encogió. Era como ver mi propia historia repetirse en otra mujer. Carmen, cuéntame más. ¿Qué más ha pasado? Durante la siguiente hora, Carmen me contó una historia familiar. Un marido que la menospreciaba constantemente, que controlaba las finanzas, que la hacía sentir que debía estar agradecida por las migajas de atención que le daba. La secretaria con quien trabajaba hasta tarde 3 veces por semana, los regalos caros para clientes que nunca conocía, la manera en que él la hacía sentir loca por sospechar. Carmen, le dije cuando terminó, ¿tienes acceso a sus cuentas bancarias? Solo la cuenta de gastos del hogar. Él maneja todo lo demás. ¿Tienes trabajo propio? Dejé mi trabajo cuando nació nuestro primer hijo hace 8 años. Él me dijo que era mejor para la familia. ¿Cuántos hijos tienen? 8 y 6 años. La situación era más complicada que la mía había sido. Carmen tenía hijos pequeños y no había trabajado en años.
Pero eso no significaba que estuviera indefensa. Carmen, voy a preguntarte algo importante y necesito que me respondas con total honestidad. ¿Quieres salvar tu matrimonio o quieres salvarte a ti misma? Ella me miró por un largo momento. Durante años creí que quería salvar mi matrimonio, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente quiero es salvar mi dignidad. Entonces, te voy a ayudar. Pero tienes que estar preparada para que tu vida cambie completamente. Y tienes que estar preparada para que él trate de hacerte sentir culpable por defenderte. Le di el número de Patricia, quien ahora tenía un equipo de abogadas especializadas en casos como el nuestro. También le di el contacto de mi terapeuta y le ofrecí trabajo de medio tiempo en mi empresa para que pudiera empezar a reconstruir su independencia económica. Pero lo más importante, le dije, es que tengas muy claro tu valor. No el valor que él te asigna, sino tu valor real. Carmen empezó a trabajar conmigo 2 días a la semana. Era brillante con los números y tenía un ojo excelente para los detalles. En 3 meses ya estaba manejando la contabilidad de 2 de mis clientes más importantes. Mientras tanto, con la ayuda de Patricia, empezó a documentar la conducta de su marido. No fue difícil. Los hombres, como su esposo, como Roberto había sido, rara vez son cuidadosos porque creen que sus esposas son demasiado tontas o demasiado dependientes para actuar. La evidencia era abrumadora. No solo estaba teniendo una aventura con su secretaria, sino que había estado transfiriendo dinero a una cuenta personal que Carmen desconocía. También había puesto inversiones a nombre de su hermano para ocultarlas en caso de un divorcio. Pero lo que más me impactó fue algo que Carmen me contó una tarde. María, anoche mi hijo de 8 años me preguntó por qué papá es más amable con la señora de su oficina que conmigo. ¿Qué le dijiste? Le dije que a veces los adultos se olvidan de ser amables con las personas que más aman. Pero mientras lo decía me di cuenta de que estaba mintiendo. Y no quiero que mis hijos crezcan pensando que así es como se supone que funciona el amor. Esa fue la gota que derramó el vaso. Carmen le pidió el divorcio a su marido esa misma semana. Su reacción fue predecible. Primero la súplica. Carmen, podemos solucionarlo, fue solo un error. Después, la manipulación. ¿Cómo vas a destruir a nuestra familia por unos celos? Después, las amenazas. Sin mí no eres nada, no vas a conseguir trabajo, te vas a quedar en la calle. Pero Carmen ya no era la misma mujer que había llegado a mi oficina 6 meses antes. Tenía trabajo, tenía ahorros, tenía un plan y, más importante, tenía claridad sobre su propio valor. El proceso de divorcio de Carmen fue más limpio que el mío, principalmente porque ella había documentado todo desde el principio y porque Patricia ahora tenía experiencia manejando estos casos. Su exmarido trató de pelear la custodia, pero cuando se presentaron las evidencias de su infidelidad y su fraude financiero, su abogado le recomendó que aceptara el acuerdo. Carmen recibió la casa, una pensión alimenticia generosa y la custodia principal de los niños. Pero más importante, recuperó su autoestima. 1 año después del divorcio, Carmen se había convertido en mi socia junior. Su talento para los números y su experiencia personal la convertían en la persona perfecta para manejar la parte financiera de la empresa mientras yo me enfocaba en la creatividad. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, me dijo una tarde mientras revisábamos los libros. ¿Qué? Que mi exmarido me dijo una vez que yo nunca podría mantenerme sola. El mes pasado gané más dinero que él. Pero la historia de Carmen me enseñó algo nuevo sobre mi propia experiencia. No había sido solo sobre recuperar dinero o obtener justicia. Había sido sobre romper un ciclo. Durante las siguientes semanas, empecé a recibir más llamadas de mujeres que habían leído mi libro o escuchado sobre Carmen, mujeres con sus propias versiones de la olla de $10, un ramo de flores marchitas del supermercado mientras él le compraba orquídeas caras a su amante, una cena en un restaurante de comida rápida por su cumpleaños mientras llevaba a su clienta favorita a restaurantes de 5 estrellas.
Me di cuenta de que mi historia no era única. Era parte de un patrón más grande. Mujeres que habían sido sistemáticamente devaluadas por hombres que las veían como convenientes, no como compañeras. Decidí hacer algo al respecto. Con Carmen como socia, expandimos la empresa para incluir un servicio de consultoría específico para mujeres en proceso de divorcio. No solo asesoría legal, eso lo hacía Patricia, sino asesoría integral. Apoyo emocional, planificación financiera, desarrollo profesional y reconstrucción de autoestima. Lo llamamos Proyecto Dignidad. En nuestro primer año, ayudamos a 43 mujeres a salir de matrimonios abusivos o fraudulentos. Algunas recuperaron millones, otras solo unos miles, pero todas recuperaron algo mucho más valioso: la certeza de que valían más de lo que sus exesposos las habían hecho creer. La ironía no me escapaba. Roberto, al regalarme esa olla de $10, había creado sin saberlo un movimiento que ayudaría a docenas de mujeres a recuperar su valor propio. 10 años después de esa olla de $10, estoy parada en el escenario de un auditorio lleno de mujeres. Es la presentación de mi segundo libro, el Proyecto Dignidad: cómo ayudar a otras mujeres a descubrir su valor. En la primera fila están las personas más importantes de mi vida. Andrés, con quien llevo 5 años casada, me mira con el orgullo que solo alguien que realmente te ama puede mostrar. A su lado está nuestro hijo adoptivo, ahora de 18 años, que el próximo mes empezará la universidad con una beca completa de ingeniería. Sofía, de 28 años, está embarazada de su primer hijo y radiante de felicidad con su esposo, un hombre que la trata como la reina que es. Diego, ahora abogado junior en el bufete de Patricia, sonríe con esa sonrisa que siempre me recuerda por qué vale la pena luchar por la justicia. Carmen está ahí también, con sus 2 hijos, ahora adolescentes, que la ven como la heroína que es. En los últimos 5 años, Carmen se ha convertido no solo en mi socia, sino en mi mejor amiga. Juntas hemos ayudado a más de 200 mujeres a través del Proyecto Dignidad. Pero hay alguien más en el auditorio que me sorprende. En una de las filas de atrás, casi escondida, está Claudia. Han pasado 10 años desde la última vez que la vi. Se ve mayor, más frágil, pero hay algo diferente en sus ojos. Ya no tienen esa arrogancia que recordaba. Se ven humildes. Empiezo mi presentación como siempre lo hago. Mi nombre es María González y hace 10 años mi esposo me regaló una olla de $10 por mi cumpleaños. Esa misma semana le regaló un BMW de $50,000 a su ex esposa. Esa olla cambió mi vida para siempre. La audiencia está completamente silenciosa. Algunas mujeres asienten, reconociendo sus propias versiones de la historia. Pero esta no es una historia de venganza, es una historia sobre descubrir que valemos mucho más de lo que a veces nos hacen creer, y sobre cómo ese descubrimiento puede transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de las personas que amamos. Hablo durante 45 minutos sobre el viaje, sobre las lecciones, sobre el Proyecto Dignidad, pero principalmente hablo sobre algo que me tomó años entender: la diferencia entre reaccionar desde el dolor y actuar desde el poder. Cuando Roberto me regaló esa olla, mi primer impulso fue llorar, fue sentirme víctima, fue aceptar que tal vez realmente no valía más que $10. Pero en algún momento decidí que mi valor no lo iba a determinar el regalo más barato que alguien me diera, sino el estándar más alto que yo estuviera dispuesta a aceptar. Después de la presentación, durante la sesión de firmas, se me acerca una mujer joven que no puede tener más de 25 años. Señora González, quería agradecerle. Mi novio me regaló un llavero de $1 por nuestro aniversario de 2 años, pero se gastó $300 llevando a su exnovia al cumpleaños de ella. Después de leer su libro, terminé con él.
Ahora estoy saliendo con un hombre que me regaló un libro de poesía que costó $20, pero se tomó 3 horas eligiéndolo porque quería que fuera perfecto para mí. ¿Cuál es la diferencia?, le pregunto, aunque ya sé la respuesta. La diferencia es la intención. El primer hombre me daba lo mínimo posible para que no me quejara. El segundo me da lo máximo que puede dar dentro de sus posibilidades porque quiere verme feliz. Exacto. Esa era la lección que me había costado 12 años de matrimonio aprender. Cuando termine de firmar libros, me quedo en el auditorio ya casi vacío. Claudia se acerca lentamente. «María, ¿puedo hablar contigo un momento?» Hace 10 años habría sentido rabia. Hace 5 años habría sentido amargura. Ahora solo siento curiosidad. «Claro, Claudia. Quería pedirte perdón, un perdón real esta vez». La miro esperando que continúe. «Durante años te culpé por arruinar mi vida con Roberto, pero la verdad es que nosotros arruinamos nuestras propias vidas con nuestras decisiones, y en el proceso te lastimamos horriblemente. Tu libro me ayudó a entender algo que nunca había visto antes, que Roberto nunca me amó realmente tampoco. Me amaba como una fantasía, como una idea romántica, pero no como una persona real. Cuando finalmente estuvimos juntos, se dio cuenta de que yo tampoco era perfecta, que yo también tenía defectos, que yo también tenía días malos». Asiento. Es probablemente la primera vez que Claudia muestra verdadera introspección. «Lo que más lamento», continúa, «es cómo te hablé esa noche en el hotel, llamarte temporal, decirte que no entendías. Tú entendías perfectamente. Nosotros éramos los que estábamos ciegos». «Claudia, aprecio tu disculpa, de verdad, pero necesitas entender algo. Yo ya no cargo resentimiento hacia ti ni hacia Roberto, no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque cargar ese resentimiento me lastimaba más a mí que a ustedes». «Cañepe, ¿perdonarme?» «Ya te perdoné hace años, pero el perdón no significa que vayamos a ser amigas o que vaya a olvidar lo que pasó. Significa que ya no les doy el poder de arruinar mi presente con su pasado». Claudia asiente entendiendo que es todo lo que puede esperar. «¿Puedo preguntarte algo?», le digo antes de que se vaya. «Por supuesto». «¿Por qué viniste hoy?» «Porque quería verte triunfar. Quería ver en qué te convertiste después de todo, y quería que supieras que estoy orgullosa de ti. Sé que no tengo derecho a estar orgullosa, pero lo estoy». Esa respuesta me toca de una manera que no esperaba. Después de todo, Claudia también había sido víctima de Roberto, solo que de una manera diferente. «Claudia, ¿cómo está tu vida ahora?» «Estoy sola. He estado sola durante 5 años, pero por primera vez en mi vida estoy aprendiendo a estar bien conmigo misma. Empecé terapia, conseguí un trabajo que me gusta, tengo una relación mejor con mis hijos». Se detiene. No es la vida que había planeado, pero es una vida honesta. Nos despedimos con un abrazo. No de amigas, pero sí de 2 mujeres que finalmente habían entendido las lecciones que la vida nos había dado en maneras muy dolorosas. Esa noche, en casa, cenando con mi familia, Andrés me pregunta: «¿Cómo te sentiste hablando con Claudia después de tantos años?» «Libre», le respondo sin dudar. Me sentí completamente libre. ¿De qué? Del pasado, de la rabia, de la necesidad de tener razón. Me sentí libre para ser feliz sin tener que probarle nada a nadie. Diego, que ahora es más sabio que muchos adultos, dice algo que me llega al corazón. «María, ¿sabes cuál es la parte más increíble de tu historia?» «¿Cuál?» «Que empezó con una olla de $10 y terminó con cientos de mujeres recuperando su valor propio. Es como si Roberto, sin darse cuenta, hubiera creado el catalizador para algo mucho más grande de lo que él jamás hubiera podido lograr siendo buena persona». Tiene razón. La ironía final es perfecta. Roberto me subestimó tanto que me regaló algo que representaba lo poco que me valoraba,
pero al hacerlo despertó en mí una fuerza que ni él ni yo sabíamos que tenía. Una fuerza que no solo me transformó a mí, sino que se convirtió en un movimiento que ayudó a cientos de otras mujeres. Al final, esa olla de $10 resultó ser el regalo más valioso que alguien me había dado jamás. No por lo que era, sino por lo que me enseñó sobre lo que yo valgo. Y lo que valgo no se mide en dólares, se mide en dignidad, en respeto, en amor verdadero y en la capacidad de ayudar a otros a descubrir su propio valor. Esa noche, antes de dormir, escribo la última línea de mi diario. Hace 10 años, Roberto me enseñó que para él yo valía $10. Hoy, finalmente entiendo que esa nunca fue una lección sobre mi valor, fue una lección sobre el suyo. Y la diferencia entre esas dos cosas cambió todo.